Bueno, Marcos, a ver si nos sacan un par de dudas ahora. Se me ocurre preguntarle primero, ¿por qué está furiosa Evita? Su Evita. Antes de hablar voy a decir unas palabras. Agradecer también a la Fundación Federalismo y Libertad por haber organizado este acto. Agradecer a la Fundación Friedrich Naumann. El representante de la Federación Friedrich Naumann spricht ein sehr gutes Spanisch. ¿Dónde está? Muy bien. Ein guter Spanisch. Y a todos los que participaron en la organización de este acto. Y fundamentalmente felicitar a Irene, porque ha hecho una disección estupenda del libro. Ha revelado las facetas contradictorias, problemáticas que están en sus páginas y sobre lo que vamos a hablar ahora. Es de las personas que han leído el libro, porque quienes no han leído inventan tramas y situaciones que no tienen nada que ver con esto. Por ejemplo, me preguntaba si era cierto que en este libro dialogaba Evita con Cristina. Ni con Cristina ni con Churchill, no, nada que ver. Pero bueno, las cosas se concretan efectivamente cuando se lee, cuando se ve de qué se trata. Irene lo ha leído y lo ha interpretado muy bien. Ahora, la pregunta que me formula es por qué Evita está furiosa. Y ella lo expresa en el libro en varias partes, pero expresa que está furiosa porque abusan de ella. Usan y abusan. La han convertido en un objeto que rinde, que da beneficio. Y eso la pone mal. Por otro lado, como he señalado en varias oportunidades, Evita, que tuvo una carrera fulgurante, nunca dejó de sentir a los pobres como su familia, al revés de otros dirigentes o peronistas de todos los tiempos, que dejan de sentir a los pobres como sus parientes y los usan como proveedores de votos. Evita sentía a los pobres como sus parientes. Ese es el aspecto positivo de Evita, que yo lo marco claramente en el libro. Por eso ella besaba a los chicos con pústulas en la cabeza y abrazaba a mujeres malolientes y ayudaba en serio a la gente. Pero por otro lado está furiosa porque al final, como este libro lo ha escrito ella, evidentemente en la novela, y ha muerto hace 60 años, todo este tiempo ella lo ha conocido. Y ella sinceramente quería terminar con la pobreza, no solamente regalar máquinas de coser sneaker y dentaduras postizas, que era lo que más repartía, sino terminar con la pobreza. Y ella ahora habría dicho, con la frontalidad que la caracteriza, que nuestros programas, nuestros proyectos, nuestros modelos han fracasado, porque la pobreza, en vez de desaparecer, se ha vuelto estructural, sólida y maciza. Entonces está con bronca, está furiosa, y esto se manifiesta a lo largo de estas Usted pudo contar la historia de infinitas formas. ¿Por qué eligió hacerlo desde la propia Eva en primera persona? Bueno, al final del libro, cuando yo hablo de mis agradecimientos, casi todos mis libros yo agradezco a quienes me han ayudado de una forma u otra, dando información o opinando sobre el manuscrito. Señalo que esta idea me la proporcionó mi agente literario cuando yo, conversando con él, le estaba revelando para, en fin, intercambiar ideas sobre algunos proyectos que estaban dando vueltas. Y él me dijo: mira, Marco, eso déjalo para después, lo que tenés que hacer ahora es usar la palabra revisitar a Evita. Te dije: pero esto es absurdo, si ahorita se escribió tantos libros a favor, en contra, obras de teatro, películas, músicas, ¿qué más se puede escribir? No tendría que hacerlo, pero yo lo descarté completamente. Y pasado un tiempo se ve que esa propuesta me siguió rondando el inconsciente. Recuerdo que una madrugada me desperté con los ojos bien redondos con una idea, y es que Evita escriba sobre ella misma. Ahora, desde algún lugar, ella escribe ahora, más de 60 años después de su muerte, y dispuesta
a decir lo que no dijo en vida por razones de pudor o de vergüenza o de razones políticas, y expresar lo que no hubiera hecho en vida, porque ahora qué le importa, después de 60 años, digo todo, con toda franqueza, con toda claridad. Y esto yo creo que es el aspecto más original del libro. No sea una autobiografía, porque lo escribe Evita, no lo escribe Evita de ella, sino que lo escribe ella ahora, 60 años después de muerta, usando el lenguaje que ella usaba, incluso el lunfardo de aquel tiempo, pero provisto de una poesía que Evita no tenía desde luego. El libro es un texto literario donde hay muchas imágenes poéticas que Evita no había, pero que son imágenes poéticas nada herméticas y nada rebuscadas, tratando de parecerse lo más posible al lenguaje de ella. Es decir, en esta obra, como en todas mis novelas, trato de que los protagonistas, los personajes sean absolutamente verosímiles y que el lector en ningún momento crea que se le está diciendo algo que no es cierto, porque si no, la novela cae. Entonces aquí Evita habla con su lenguaje de aquel tiempo, pero aportando elementos que en aquel tiempo no hubiera abordado. ¿Cuánto de ficción y de no ficción hay en el texto? ¿Aspiró a algún tipo de equilibrio? Bueno, yo diría que esta novela es una novela basada en hechos reales. Es decir, lo que se cuenta es un hecho real. Pero en tu comentario señalaste que se puede en una novela que se basa en hechos reales contar hechos que no se sabe si sucedieron o no, pero que podrían haber sucedido. Entonces, ahí está la novela. Por eso que no es una biografía histórica, es una novela. Pero una novela que a veces resulta mucho más verdadera que una biografía histórica. Porque la biografía histórica es distante, es seca, es fría. Y en cambio acá la novela es caliente, es vital y es coherente con lo que ella fue. Por supuesto que en la búsqueda de materiales me encontré con muchos agujeros negros, con documentos. ¿Puede usted no la Evita o está no? Me encontré con muchas contradicciones y ahí tuve que decidir. Y ahí está el novelista que decide, ¿no? Yo digo que la lista de Marrano también tenía algunos documentos de esa época, pero bueno, yo elegí el camino que me parecía más coherente para que el personaje sea totalmente creíble y que esa historia fue tal cual narrada. De modo que aquí los momentos históricos de ella, lo que está documentado y que es absolutamente cierto que ocurrió, están. Pero además hay agregados otros que completan la imagen de ella. La búsqueda de equilibrio es en lo que también adelantaste acá. Yo la bajé del mito, porque el mito, que lo que más se usa, es maniqueísta, es en blanco y negro, es esquemático, simplifica, achica. Yo la bajé y la convertí en un ser humano. La volví a convertir en una mujer joven, que padeció momentos terribles, como se narra en el libro, y que de súbito ella pega un salto que la lleva a la gloria y a la riqueza en muy poco tiempo. La humanicé y mostré a ella con sus contradicciones, con sus aspectos tiernos y sus aspectos crueles, con sus paranoias, con sus miedos. Describía, por ejemplo, cómo ella tenía frío en los pies y tenía que su acompañante hacerle masajes, cómo no podía dormir sola en su viaje a Europa y le pedía a su acompañante que durmiera en el mismo dormitorio con ella como si fuera un bebé, porque había tormentos de su infancia que no podía borrar. Y cómo a esa mujer después ella la despacha y la echas cruelmente porque se le cruzó algo. La mostré humana. Y esto evidentemente estremece y acerca a un personaje que es literario. No hay duda que Evita es un personaje literario y por eso la usan tanto y ella le cuesta que la usa. Bueno, esa Evita es una mujer, es una figura polémica y un mito argentino, como han dicho anteriormente. ¿En qué medida abordar ese personaje supone abordar la Argentina en el presente? Bueno, se está volviendo largo y complicado. Recuerdo una frase de Churchill, que mencioné a Churchill recién. Churchill decía que cuando se realiza una exposición y se explica algo, uno puede pretender
agotar el tema. Lo que nunca se debe hacer es agotar al auditorio. Por lo tanto, no voy a ser demasiado exhaustivo. Pero yo creo que en este libro, que narra la vida de Evita, y que narra fundamentalmente los 6 años de lo que ella siente, ¿no? de 1946 a 1952 muere, y ahí está el peronismo, el primer peronismo, el absolutamente primer peronismo, porque ni siquiera está la segunda presencia de Perón, que se frustra con la revolución liberadora, sino que está el primer peronismo. Y ahí está todo el ADN del peronismo, está todo, que después se repite en mayor o menor grado, con distintos colores a lo largo del tiempo. Está el culto a la personalidad, está el autoritarismo, la coerción o el límite a la libertad de expresión, la corrupción, el clientelismo, las coimas, la arbitrariedad, la destrucción de la separación republicana de los poderes, la presión sobre la Corte Suprema y los jueces, la presión sobre el Congreso, el ninguneo a la oposición, recursos demagógicos en materia internacional, subsidios, persecuciones, un clima de miedo, todo eso está ahí. De modo que ahí vemos con claridad que ese momento, esos primeros 6 años, que los que son peronistas recuerdan como el paraíso que hubo en Argentina, no fue tal paraíso. No fue tal paraíso. Si eso se volviera a producir, no lo aceptaríamos. Porque fue una época que había grandes expectativas, grandes cambios, algunos positivos, desde luego, que era la irrupción de muchos sectores que habían estado marginados y que empezaron a tener relevancia. Eso fue bueno. Estaba el anhelo de aumentar la justicia social, pero junto con ello había defectos que hundieron raíces y han quedado y siguen estando y son en gran medida responsables de la decadencia argentina. En la época de Evita, Argentina estaba entre los países más ricos del mundo, y Evita, cuando viaja a Europa, es recibida como una emperatriz, porque detrás de ella iban barcos cargados con granos, con cereales, con carne, para una Europa hambrienta después de la posguerra. Esa era la Argentina de aquel tiempo. No tiene nada que ver la Argentina de hoy con la de aquel tiempo. Ahora Paraguay exporta más carne que Argentina, y Argentina en aquel momento le regalaba. Y por eso el libro de Evita, los que lo lean, lo han leído, saben, que está girando en torno a un eje central. El eje central es el viaje a Europa. El libro comienza con que ella va a viajar a Europa, porque Franco, el dictador Franco, invitó a Perón para que vaya a España, porque Perón había aceptado darle ayuda alimentaria a España. Y Perón, por un lado, tenía miedo a viajar en avión, y por otro lado, no se animaba a dejar el país, porque no se sentía completamente seguro con el control de todos los ángulos del gobierno. Decide mandarla a ella. Y viaja a Evita, que era una mujer joven, inexperta, no sabía hablar bien en público todavía. Y en ese viaje a Europa, que dura más de 3 meses, ella se transforma, porque la recibe como una emperatriz, arrojan sus pies pieles, ropa, joyas, la reciben de todos lados, con honores, con bandas, con la guardia mora, con camellos, algo desorbitante. España, que no tenía dinero para la electricidad, se prende de luces toda Madrid, toda Barcelona para ella. Y en la ciudad estaban oscuras hasta ese momento. Y se encienden de repente para ella. Entonces ella se transforma. Pero esa Argentina en aquel momento era otra Argentina. Y Argentina mandaba entonces sus riquezas a Europa. Entonces ese viaje a Europa es el centro, y de allí, que la novela por eso tiene tanta fuerza, porque voy saltando y recordando, mientras está brillando, recuerda su infancia, recuerda su adolescencia, recuerda cuando recorría la calle Corrientes en invierno, envuelto en su tapadito gastado, para encontrarse con un actor o un director, para que le diera un papel y le dé un poco de plata, o cuando ponía a secar la hierba del mate gastado al sol para volverlo a tomar. Ese contraste
es realmente conmovedor, pero es lo que realmente había sucedido. Entonces Evita cambia en ese viaje a Europa. Es un viaje que la transforma y cuando regresa es otra persona. Ya sabe hablar en el público, ya es violenta, es fuerte, autosuficiente y se coloca ante Perón incluso de otra forma. Incluso describo ahí conflictos que había en la pareja, pero que ella nunca expresaba en público, porque en público era una defensora fanática a Perón, leal a Perón, totalmente leal a Perón. Y publica después su libro La pasión de mi vida. Entonces, esa cosa que está inspirada no en lo que creen los peronistas que se dicen de izquierda o progresista, sino que se inspira en los consejos que le dio ¿quién? Pilar Primo de Rivera, la hermana del famoso bachista Primo de Rivera, que le dijo que la mujer tiene que estar en la casa, cocinar, atender a los hijos, se atienda con el esposo y bueno. Hacemos